nuestro Dios todo lo que Él hace por nosotros. Amén. Tan alto que pueda conmoverte, Señor, de nada dudaré, que está mi fe, nada podrá vencerte. No hay valle tan bajo, Dios me guía aún en temor, te obedeceré y confiaré, tu promesa seguiré. Nada me mueve, no rodeas lo que me rodea a mí. Nada me vence, Señor, yo sé que tengo la victoria en ti. Rodeas lo que me rodea a mí. No hay río tan ancho, Dios me guía aún en temor. Estoy firme en mi fe, yo esperaré, tu promesa seguiré. Nada me mueve, no rodeas lo que me rodea a mí. Nada me vence, Señor, yo sé que tengo la victoria en ti. Rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo soy, hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Decláralo. Yo vivo soy, hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Venga, vamos. Yo libre soy, hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo soy, hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Cántalo una vez más. Yo libre soy, hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Yo libre soy, hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Nada me mueve, oh no, rodeas lo que me rodea a mí. Cántalo. Nada me vence, Señor, yo sé que tengo la victoria en ti. Venga. Nada me mueve, oh no, rodeas lo que me rodea a mí. Nada me vence, Señor, yo sé que tengo la victoria en ti. Rodeas lo que me rodea a mí. Rodeas lo que me rodea a mí. Dale un fuerte aplauso en esta mañana a nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios ahí en San Juan, capítulo 14, versículos 5 y 6. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. En esta hora vamos a ver, el tema del día de hoy es: Jesús es el camino, la verdad y la vida. En esta hora el versículo que acabamos de leer, si se podrán dar cuenta, es nuestro hermano Tomás, como siempre, quizá no confiando tanto en el Señor, como dicen por ahí, yo como Tomás, hasta no ver, no creer. En estos versículos quizá Tomás está tomando esta partida de decir: pues hasta que yo no vea, hasta estar seguro, ¿cómo puede ser posible? ¿Dónde va a ser? ¿Cuál va a ser tu camino? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Eso es lo que le estaba preguntando Tomás al Señor. Pero en estos versículos, y leyendo la palabra del Señor y estudiando la palabra del Señor, nos dimos cuenta cuán glorioso y cuán amoroso es el Señor para con sus discípulos y para cada uno de nosotros. Cuán amoroso es el Señor, porque Tomás, en lugar de demostrar un desconocimiento de a dónde iba el Señor, o tomar la duda de decir: yo necesito ver algo tangible, yo necesito seguir a alguien que lo pueda ver, que lo pueda sentir, en realidad lo que Tomás está haciendo es que está agobiado, está triste, está turbado. Y su manera de poder sacar esta
agonía o esta forma de estar turbado es haciendo preguntas o quizá levantando la mano y diciendo: Señor, ¿cómo pues vamos a saber el camino? ¿Quién es el camino? Quizá Tomás ahí, más que preguntarse en realidad de quién iba a ser el camino y dónde iba a estar ese camino, en realidad lo que Tomás estaba sintiendo era una gran agonía y estaba siendo turbado por las noticias que el Señor Jesús les estaba dando en ese momento. Quizá este sentimiento de Tomás no era exclusivo de él, sino que era de todos sus discípulos. Porque la palabra de Dios nos dice aquí mismo en San Juan capítulo 14, versículo 1, lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos. Y aquí es donde nos damos cuenta por qué los discípulos estaban en agonía o estaban siendo turbados. Dice la palabra de Dios ahí en San Juan capítulo 14, versículo 1: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. La palabra de Dios es tan clara y tan bonita que nos da a entender por qué están pasando cada de las cosas. Y Tomás por eso saltó, digamos, o quiso preguntar algo. Más que nada era su agonía la que él reflejaba. Decía: hey Señor, ¿a dónde vas? Porque en realidad los discípulos estaban siendo turbados. Estaban teniendo agonía. ¿Y por qué los discípulos estaban teniendo esta agonía? ¿Y por qué los discípulos tenían esta turbación, digamos, si existe este verbo? Pero ¿por qué los discípulos estaban siendo turbados? Porque recordemos que esta escena o estos momentos que se están viendo es justo post o después de la cena del Señor. Y en la cena del Señor, el Señor Jesús ha empezado a dar infinidad de instrucciones o infinidad de verdades, diciéndoles: ¿saben qué, muchachos? Yo me voy a tener que ir. Yo necesito partir. Yo necesito irme, necesito dejarlos, necesito que ustedes continúen este camino sin mí. El Señor Jesús también les estaba diciendo: ¿saben qué, muchachos? No se asusten, no se agobien. También entre ustedes va a haber alguien que me pueda negar. Y Pedro, al igual que Tomás, gritó: no, Señor, ¿quién es? No puede ser, no, nadie te va a negar. Quizá en vez de reflejar en sí la pregunta y esa valentía, también estaba sufriendo, también estaba en esa agonía de decir: ¿cómo puede ser que en lo que más confiamos, en lo que nos cambió la vida, nos va a dejar? Y por eso Pedro le decía: no, Señor. Y le decía: Pedro, tú, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Infinidad de noticias malas que le llegaban a los discípulos. Él se iba a ir, alguien lo iba a entregar y lo iba a traicionar. Pedro le iba a negar 3 veces. Lo que los discípulos tenían, toda su fe, toda su creencia y lo que lo podían palpar y lo podían sentir, era nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús había cambiado la vida de los discípulos increíblemente. Y todo eso, en lo que tenían su confianza, les estaba diciendo que se iba a ir. Les estaba diciendo que alguien lo iba a traicionar y que alguien lo iba a negar. Toda la fe que tenían se estaba desmoronando. Estaban siendo turbados, estaban siendo agobiados. Ahora bien, ¿eso en qué podemos sacar provecho nosotros? El estar turbado no es un sentimiento que sea ajeno a cada uno de nosotros. El estar en agonía no es un sentimiento que nosotros no conozcamos. Y la palabra de Dios que el Señor Jesús le da a sus discípulos puede muy bien traer ese refresco a cada uno de nosotros que hemos atravesado por esa agonía, que hemos atravesado por ese momentos tan turbios. Porque la palabra de Dios dice: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón, lo dice, entendiendo que este verbo turbar lo podían encontrar quizá cuando las olas estaban muy grandes. Era se me fue la palabra. Era olas inmensas, el mar turbio. Así, de esa manera era como se sentían los discípulos. Y muchas veces nosotros también nos sentimos de esa manera, agobiados, turbados, desesperados. Quizá por ahí
la palabra de Dios nos dice, no te turbes, mejor cree en el Señor Jesucristo. Este sentimiento de estar en agonía, de estar en tristeza, de estar en desilusión, de estar tristes, de estar turbados, puede llegar de muchas maneras. Puede llegar con el anuncio de una enfermedad, la misma enfermedad. Puede llegar con la partida de un familiar que tanto queríamos. Puede llegar esta agonía con la quiebra económica. No mantener a nuestra familia por falta de trabajo, por decir algunos. Tú exactamente sabes cuando has atravesado por estos momentos de agonía o estos momentos en los que te sientes turbados. Y ya que identificamos esos momentos de agonía y esos momentos en los que estamos turbados, así es como se sentían los discípulos. De esa manera se sentían los discípulos, agobiados, turbados. Pero el Señor Jesús les da una palabra y les dice, hey muchachos, hey hermanos, amigos, no se turben, crean en mí. Así como creen en Dios, también crean en mí. La palabra de Dios nos dice en Salmos, capítulo 84, versículo 6. El salmista dice que en esta vida quizá podamos tener momentos muy agobiantes y muy tristes, pero tenemos que confiar en nuestro Señor. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, cuyo corazón está en tus caminos. Atravesando valles de lágrimas, lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Sin duda alguna el salmista reflejó exactamente cuando nosotros atravesamos por momentos de agonía, por momentos de tristeza, diciéndole, valle de lágrimas. Muchas veces nosotros atravesamos por este valle de lágrimas y nos sentimos tristes y agobiados. Nos sentimos que no tenemos respuesta en ningún lugar. Los mismos discípulos que tenían a Jesús viéndolo se sentían agobiados. Les voy a decir algo que me pasó ahorita. Yo también venía bien agobiado por la palabra de hoy. Decía, Señor, son muchos textos. Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Estoy nervioso. Y yo decía, oye, pues acabo de poner aquí que no se turbe vuestro corazón. Que no estés agobiado. ¿En quién estoy confiando? Y así es el Señor Jesús con sus discípulos. Les dice, no se agobien. Cree en mí. Cree en mí. Si crees en Dios, también cree en mí. Y esta palabra la trae para ti, la trae para mí. Cuando atravesemos por esos momentos de agonía, de tristeza, en el que nuestro corazón esté turbado, dice la palabra de Dios, cree en mí. Cree en Dios y también cree en mí. La palabra de Dios dice ahí en Juan capítulo 14, 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y también creed en mí. ¿Por qué el Señor Jesús le dice creed en Dios y también creed en mí? Los discípulos traían un gran problema. Y la verdad es que sí estaban muy tristes y muy agobiados. ¿Por qué, hermanos? Vamos a tratar de explicarlo lo más bonito y lo más entendible posible. Porque comprendamos que los discípulos creían en Jesús y sabían que era el Hijo de Dios porque lo estaban viendo, porque lo estaban experimentando, porque sentían su amor, porque era su amigo, porque era su maestro, porque estaba con ellos. Por eso los discípulos creían en Jesús. Pero recordemos que antes de Jesús, digamos en todo el Nuevo Testamento, la única palabra en la que creían era en Dios, no era en Jesús. Y es por eso que en la actualidad algunos del pueblo de Dios siguen creyendo que Jesús fue simplemente un profeta más. Y es por eso que el Señor Jesús les decía, si crees en Dios, si tienes la misma fe que tienes en Dios, en Jehová, en el que lo sacó de Egipto, en el que está en el Nuevo Testamento, de esa misma manera, tienes que creer en mí, en Jesús. Porque recordemos que Jesús, para algunos, era un profeta más.
Pero nosotros que conocemos la verdad, sabemos que el Señor Jesús era el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. Y ellos también en ese momento podrían decir: sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Pero gran problema cuando Jesús les dijo: yo me tengo que ir. Y de esa manera en que crees en Dios, tienes que creer en mí. Y ese era un gran problema para los discípulos. Es por eso que su corazón estaba agobiado. Es por eso que su corazón estaba triste. Y es por eso que todo lo que estaban confiando se estaba desmoronando. Y volvemos, ese sentimiento no es ajeno a cada uno de nosotros. Y el Señor Jesús le decía: tienes que creer en mí. Pero no lo decía de una manera exhortándolos ni regañándolos. Lo decía de una manera tan amorosa para que pudieran comprender. ¿Por qué decimos que lo decía de una manera tan amorosa? Porque más adelante vamos a ver que el Señor Jesús hace todo con amor por ti y por mí, por sus discípulos. Todo lo que el Señor Jesús estaba por hacer y todo lo que les estaba diciendo está lleno de amor por ti y por mí. Es por eso que el Señor Jesús les decía, si podemos decir algo, decía: Zaida, en serio, cree en mí. Le decía con amor, diciendo: te conviene, Roxana, creer en mí. Te conviene, Juan, te conviene, Pedro, creer en mí. No te turbes, no te desgastes estando triste o turbado. Cree en mí. La palabra de Dios más adelante nos dice, o bueno, allí en Isaías capítulo 26, versículo 4, perdón. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está a la fortaleza de los siglos. En Isaías capítulo 26, allá arribita dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera y en ti ha confiado. Lo importante de creer en Jesús, que el Señor Jesús, en esos momentos de agonía, en esos momentos de estar turbado en nuestro corazón, si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Jesús, Él va a traer esa paz que tanto estamos buscando, que tanto estamos anhelando. La palabra de Dios nos dice: no te turbes, tenemos una morada. El Señor Jesús tiene una morada para ti y para mí. Y es mejor creer en el Señor Jesús. Todas estas palabras que el Señor Jesús estaba diciendo de su boca no eran siempre palabras al aire, eran con un sentido y tan llenas de amor. Tomás estaba todo agobiado y quizá empezó a hacer preguntas, empezó a decir: Señor, pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el lugar? ¿A dónde vas? Este versículo que leímos era porque Tomás se sentía agobiado, los discípulos se sentían agobiados. Pero el Señor Jesús dice: tengo una morada para ti, voy a preparar un lugar para vosotros. Lo vemos ahí en Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a prepararle un lugar para vosotros. Para poder comprender estas palabras que en realidad me llenan de amor y me llenan de gozo, de cuán amor tenía el Señor Jesús, les estaba diciendo que era necesario preparar ese lugar. Quizá podríamos imaginarnos y decir: como cuando buen anfitrión, el Señor Jesús tiene que adelantarse para decir: ahorita vengo, voy a limpiar la casa para recibir a los invitados. En realidad lo que el Señor Jesús estaba tratando de decir era que Él necesitaba preparar un lugar, en ese lugar santo, en el que no puede entrar pecado, en el que no puede entrar tristeza, en el que no puede entrar dolor. Y si alguien está lleno de pecado, de tristeza y de dolor, somos nosotros. Y es por eso que el Señor Jesús le decía: voy a preparar un lugar. Es necesario que yo prepare un lugar para ustedes. Es necesario que yo tenga que cumplir un sacrificio para poder ser la puerta y el camino a esa vida eterna, a ese lugar santo, a ese lugar en el que todos aspiramos.
Y todo esto el Señor Jesús lo estaba diciendo con un solo propósito, que era animar a sus hijos, que era animar a sus discípulos, de decirles: no se agobien, no se pongan tristes. Hay una esperanza en Cristo Jesús. Hay un lugar para ustedes, pero yo necesito prepararles ese camino, prepararles ese lugar, para que ustedes puedan venir con nosotros. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni dolor. En ese lugar no entra todo eso, algo que quizá estamos llenos nosotros. Y es por eso que el Señor Jesús les decía: necesito prepararlos, mi hijo. Déjame ir, espérame, ten esperanza en mí, confía en mí, cree en mí, que te estoy preparando un lugar en el que tú y yo podamos gozarnos. En ese lugar no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Ese es el lugar que estaba preparando el Señor, y de ese camino es el que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 29: por a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta palabra nos está dando a entender y nos dice que era necesario que Jesús fuera a la muerte, que resucitara, que se transformara, para poder preparar ese lugar y que nosotros nos transformemos como Él en ese día glorioso cuando Cristo venga por nosotros. Por eso era necesario que el Señor Jesús partiera. Por eso era necesario que el Señor Jesús le dijera a sus hijos: no se agobien, no se pongan tristes, crean en mí, yo les voy a traer paz, tengan esperanza a mí, que les estoy preparando un lugar hermoso. Pero obviamente no podíamos entrar de esta manera. Tenemos que entrar en un cuerpo glorificado, y para poder hacer eso, el Señor Jesús venció a la muerte y nos puede transformar para poder estar en ese lugar. Dice el Señor Jesús: ahí en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y para poder entender, y siguiendo con esta misma armonía o con este mismo ritmo que el Señor Jesús tenía para con sus discípulos, lleno de amor, decía y especificaba: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Morada no es una simple habitación. Morada no es un lugar en el que tú te puedas dormir. Morada se refería a ese lugar íntimo con nuestro Señor Jesús. Por ahí dice ahí un dicho, que el muerto y el arrimado a los 3 días pues huele mal. Y el Señor Jesús no nos hace sentir así. Y por eso nos dice que Él tiene listo una morada para nosotros. Un hogar, algo íntimo en el que nunca vas a estar, nunca va a ser incómodo, en el que tú estés ahí. La palabra de Dios nos dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 23. Quizá el texto lo pueda explicar mejor que yo. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Señor Jesús y nuestro Padre Celestial están con los brazos abiertos para recibirnos y hacernos sentir bienvenidos. Somos de la familia de nuestro Señor Jesús. Somos de su familia. Y es por eso que especificaba el Señor al decirle: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estoy preparando un camino para que estés allí, para que puedas gozarte con nosotros, para que puedas sentir esa paz, para que ya no haya más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más clamor, porque ahí va a estar nuestro Dios Padre. Porque ahí va a estar el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, haciéndonos sentir como en casa, tranquilos. Todo llanto, toda tristeza
se va a acabar. Y el Señor Jesús la va a transformar en paz, en alegría, en gozo, porque nuestro Señor Jesús va a estar con nosotros y nos va a hacer bienvenidos. La palabra de Dios dice: yo soy el camino. Encontramos aquí el gran yo soy, pero dice el camino que conduce al hombre para llegar al cielo con el Padre. No solo un profeta más, sino que es la puerta, el camino que separa lo inmundo de la santidad. Ese es el Señor Jesús, el camino al lugar santo. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 35, versículo 8: y habrá ahí calzada y camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ese es el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 33: anda, todo el camino de Jehová vuestro Dios ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Si nosotros caminamos como el Señor Jesús quiere y lo aceptamos y decimos: yo quiero ese camino, estas son las promesas que el Señor Jesús tiene para nosotros. También dice: yo soy la vida. Jesús, en el sentido absoluto, dice: yo soy la vida. Todo aquello que el entendimiento humano anhela saber, encontrar una respuesta, está en nuestro Señor Jesús. Él es el creador de todas las cosas. Y a Él no le van a decir qué cosa es para qué, nada. Porque Él la creó, Él sabe su funcionamiento y Él sabe para qué la creó. Por ahí habrá científicos que puedan decir: yo encontré esto. Eso lo creó el Señor Jesús. Y Él entiende para qué lo creó y por qué lo creó. A Él no le podemos engañar. Él es la verdad. Jesús también dice: yo soy la vida. Pero no solo basta con saber, también se necesita conducirnos con una vida agradable a Dios. Y una vez más, la vida se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Dice por ahí Juan capítulo 17, versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Esa es nuestra vida eterna. Termina la palabra de Dios allí en San Juan capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y termina de una manera enfática y fuerte: nadie viene al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre y nadie va a poder tener salvación si no es por nuestro Señor Jesucristo. Si no aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón. Para todos aquellos que están perdidos, Cristo es el camino. Para todos los que están en un error, Cristo es la verdad. Para todos aquellos que están muertos en delitos y en pecados, Cristo es la vida. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detenemos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Vamos a cantar. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moveremos.
permanece.